Muy buenas tardes con todos y todas. Doctora Ángel Fernández Ildefonso Narro, Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Doctora María Candelaria Quispe, Directora Académica del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Doctora Vanessa Vera Muente, Presidenta del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia. Doctor Eduardo Luna Cervantes, Director General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia. Doctor Omar Sar, Asesor del Tribunal Constitucional. Público en general, quienes nos acompañan desde las distintas regiones del país. Les saluda Arely Valencia, Directora General del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos de este ministerio, y estaré a cargo de la moderación de este evento. Desde el Ministerio de Justicia les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición del ciclo de conferencias Martes de Justicia y Derechos, el aula descentralizada de mayor alcance nacional, orientada a la capacitación continua de la ciudadanía en materia de derechos humanos y acceso a la justicia. Durante todo el mes de febrero, este ciclo de conferencias ha sido posible gracias a la alianza con el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, bajo la dirección de la doctora Marianela de Ledesma, a quien agradecemos directamente, así como a su equipo, por la oportunidad de compartir con nuestra audiencia la perspectiva constitucional en los temas abordados en estas conferencias durante este mes. La conferencia de esta noche se titula Diálogo administrativo y jurisdiccional en la defensa y la promoción del derecho de acceso a la información pública. Y tiene por objeto presentar a nuestra audiencia los principales criterios interpretativos, los criterios resolutivos de índole administrativa, así como aquellos criterios jurisdiccionales de índole constitucional de 3 instituciones icónicas en nuestro país para la promoción y defensa del acceso a la información pública, como son la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el intérprete supremo de la Constitución, nuestro Tribunal Constitucional. La idea es que a través de todas estas ponencias podamos identificar los principales avances y desafíos en materia de transparencia y acceso a la información pública, pero sobre todo que empecemos a sintonizar y, como dice el título de esta conferencia, a poner en diálogo la línea interpretativa administrativa y la constitucional para un mejor servicio a la ciudadanía en la protección y promoción de sus derechos. Sin mayores preámbulos, damos inicio al programa de esta noche con las palabras inaugurales del doctor Ángel Fernando Ildefonso Narro, Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Adelante, señor ministro. Buenas tardes con todos y todas. Doctora Arely Valencia, Directora del Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos del MINJUS. Doctora María Candelaria Quispe, Directora Académica del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Doctor Omar Sar, Asesor del Tribunal Constitucional. Doctor Eduardo Luna Cervantes, Director General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del MINJUS. Doctora Vanessa Vera Muente, Presidente del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del MINJUS, público en general. En mi calidad de Ministro de Justicia y Derechos Humanos, me es grato saludarlos y dar palabra de inauguración de la conferencia de hoy titulada Diálogo Administrativo Jurisdiccional en Defensa Pública y la Promoción del Derecho de Acceso a la Información, la cual se realiza en alianza institucional con el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, la protección del derecho fundamental de acceso a la información pública, reconocido en el artículo 2, inciso 5 de nuestra Constitución, así como la promoción de integridad y transparencia en el servicio público, es una tarea primordial del Ministerio de Justicia. Adscritas a este ministerio están 2 importantes instituciones operativas desde el año 2018, cuya labor fundamental para el fomento de la cultura de la transparencia, el acceso a la información y protección de datos en nuestro país. Por un lado, tenemos a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual ejerce una labor de formación continua a funcionarios responsables de acceso a la información pública y portales de transparencia, entre otros, para una adecuada y oportuna respuesta por parte de las distintas entidades del Estado a los pedidos y consultas ciudadanas. Asimismo, la Autoridad de Transparencia ejerce una importante labor de monitoreo y supervisión a los avances de las entidades públicas en materia de transparencia y emite directivas, lineamientos, informes anuales y opiniones consultivas con criterios interpretativos aplicables a la norma de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, de ineludible conocimiento y revisión tanto por funcionarios públicos como ciudadanos y ciudadanas para la protección de sus derechos. De otro lado, tenemos al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, un órgano administrativo de carácter resolutivo encargado de resolver en última instancia administrativa las controversias y recursos de apelación presentados por la ciudadanía frente a la denegatoria de solicitudes de acceso a la información pública.
A través de sus resoluciones también se establecen precedentes vinculantes mediante los cuales se brindan guías importantes para el accionar de las y los funcionarios públicos en general, y en ese sentido robustecer la protección del derecho de acceso a la información pública de las y los ciudadanos en nuestro país. Estamos, pues, frente a un contexto donde coexisten desde los últimos 5 años importantes e innovadoras instituciones administrativas para la difusión, promoción y defensa del derecho a la información en nuestro país, funcionando como una importante antesala garantista o complementando a los tradicionales procesos de habeas data que solían concebirse como la única o primordial herramienta ciudadana para la protección de sus derechos de acceso a la información. Es justamente en este nuevo contexto donde los operadores jurídicos y la ciudadanía necesitan conocer los mecanismos de promoción y defensa a nivel administrativo y constitucional. De ambos lados es necesario conocer el trabajo, interpretaciones y precedentes para ofrecer una mirada armónica e integral entre las opiniones y la jurisprudencia administrativa y constitucional en la protección de derechos de acceso a la información pública. Con este propósito en mente, tanto el Centro de Estudios Constitucionales del Derecho del Tribunal Constitucional como el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos de nuestro Ministerio han unido esfuerzos para ofrecer a la ciudadanía este primer encuentro o diálogo administrativo constitucional en materia de transparencia y acceso a la información pública, el cual esperemos sea fructífero y pueda aplicarse en el futuro. Con estas palabras y agradeciendo la participación de nuestros destacados y destacadas panelistas, declaro oficialmente inaugurada la conferencia Diálogo Administrativo Jurisdiccional en la Defensa y la Promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública, esperando que estimule la reflexión y revalorización de la transparencia e integridad en nuestro país. Muchas gracias. Gracias a usted, señor ministro, y proseguimos con la agenda de esta conferencia, con el saludo de la doctora María Candelaria Quispe, directora académica del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, quien ofrecerá las palabras en representación de esta institución. Muy buenas tardes, María Candelaria, te damos el pase. Muy buenas tardes, Arely, muchísimas gracias. Señor ministro de Justicia, doctor Ángel Fernando Ildefonso Narro, doctor Eduardo Luna Cervantes, doctora Vanessa Vera Muente y doctor Omar Sar. A nombre de la magistrada Marianela Ledesma Narváez, directora general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, les hago llegar un cordial saludo y sobre todo un especial agradecimiento por estar el día de hoy con nosotros y participar de este importante evento. También quisiera hacer llegar un especial agradecimiento a la doctora Arely Valencia, principal impulsora de estos magníficos eventos, pero también de esta alianza. Muchas gracias por habernos abierto las puertas y tejer esas alianzas con un objetivo claro: la protección y defensa de los derechos fundamentales y principalmente los derechos fundamentales de las personas en situación de vulnerabilidad. En ese sentido, todo el mes de febrero hemos trabajado precisamente esos derechos que van en esa línea. El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia la primera semana, la segunda semana el derecho del uso al propio idioma y el día de hoy una de las herramientas de la ciudadanía precisamente para hacer efectivos los otros derechos. Es una herramienta en las manos de la ciudadanía. Por eso creo que es sumamente oportuno cerrar con broche de oro este ciclo y sobre todo también con un panel de lujo. Yo les reitero mi agradecimiento al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a la doctora Arely Valencia y también a todas las personas que nos están siguiendo ahora en el aula virtual, a quienes nos siguen por las redes sociales y a quienes nos están viendo por Justicia TV, el canal del Poder Judicial. Muchísimas gracias, doctora Arely, y a disfrutar del evento del día de hoy. Adelante. Muchas gracias a ti, María Candelaria. Ha sido realmente un súper gusto trabajar esta alianza con el Centro de Estudios Constitucionales por el, sobre todo, gran equipo, ¿no?, de colaborador
que tienen. Entonces damos inicio a las presentaciones. Recordar a cada uno de nuestros ponentes que tienen 20 minutos para hacer sus exposiciones y les rogamos por favor que sean estrictos con el tiempo. Empezamos con el doctor Omar Sar Suárez. Él es doctor y magíster en Derecho con mención en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, abogado por la Universidad de Buenos Aires y actualmente se desempeña como asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional en calidad de jefe de la Comisión de Procesos de Inconstitucionalidad y Competenciales. El tema que va a presentar se titula El derecho de acceso a la información pública en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Muy buenas tardes, doctor Sars, y gracias por estar aquí con la audiencia de los martes de Justicia y Derechos. Le damos el pase. Bueno, muy bien. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Quería comenzar agradeciendo la invitación que me formularan para participar en este importante diálogo administrativo jurisdiccional que organizan el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es para mí un honor compartir este espacio de reflexión, nada más y nada menos que con el director de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia, el doctor Eduardo Luna, y con la presidenta del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es un ente que goza de autonomía funcional y se encuentra dentro del ámbito del Ministerio de Justicia también, me refiero a la doctora Ver. Especialistas de la más alta categoría en el ámbito del tema de la transparencia. Así que para mí un honor poder participar en este encuentro y me gustaría comenzar recordando un poco las palabras de un magistrado de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Él decía, la luz del sol es el mejor desinfectante. Hacía clara alusión a la importancia y el rol de la transparencia en el ámbito de la gestión pública. Sin embargo, cuando este escrutinio traspasa al ámbito privado de la vida de las personas, la situación se empieza a poner delicada por cuanto los individuos deben poder mantener un espacio de intimidad garantizado que asegure su libertad de acción, excluyendo las miradas invasivas. Queda claro entonces que no son deseables ni la opacidad completa de sujetos inescrutables, ni los hombres de vidrio, sin intimidad, a la que hace referencia a Stefano Rodota en su trabajo sobre democracia y protección de datos. Lo primero, la falta de transparencia, es peligroso porque, como veremos, en determinados casos el conocimiento de la actuación personal puede ser relevante para una sociedad democrática, particularmente cuando se somete a escrutinio a funcionarios públicos que tienen la responsabilidad de administrar la cosa pública. Lo segundo, es decir, la protección de la intimidad de la persona, se refiere a la garantía de un espacio de privacidad inherente a la libertad personal. El Tribunal Constitucional ha destacado que debe existir, a través de su jurisprudencia claramente, un ámbito de privacidad, y por eso el 2.7 de la Constitución garantiza el derecho de toda persona a la intimidad personal y familiar, así como a la voz y la imagen propias, por un lado, y por el otro lado, ha destacado el papel del artículo 2.10 en el que se añade el derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones y los documentos privados. Frente a los anteriores, la Constitución incorporó también el derecho de acceder a la información pública, que estuvo reconocido expresamente en el artículo 2.5 de la Constitución y establecía que toda persona tiene derecho a solicitar, sin expresión de causa, la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad, excepto con una serie de límites que el constituyente trazaba. Por ejemplo, aquella información que afecte la intimidad personal, que se relacione con la seguridad nacional, que se refiera al secreto bancario y la reserva tributaria, aunque habría que añadir en este punto que no todas las operaciones bancarias se encuentran cubiertas y tampoco lo está toda la información relacionada con los temas tributarios, toda vez que las operaciones pasivas en ambos casos no se encuentran cubiertas por la reserva. Y por último, también está excluida aquella información que se excluye, digamos, por medio de la ley de transparencia,
cuando declara determinada información como clasificada, reservada o secreta. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿y por qué razón estoy hablando de este derecho de acceder a la información pública en pasado? Pues bien, al respecto hay que tomar en cuenta lo resuelto por el Tribunal Constitucional en los expedientes 19, 21 y 22, 2021, una sentencia bastante poco analizada, pero de la máxima trascendencia, porque es el primer caso en el que el Tribunal Constitucional declaró por consecuencia la inconstitucionalidad de 3 reformas de la Constitución. En este caso, lo que se cuestionaba era la reforma del reglamento del Congreso que permitió desdoblar la tercera legislatura del Congreso 2020-2021. El tribunal, en la sentencia de ese caso, declaró inconstitucional el desdoblamiento de las legislaturas ordinarias para el caso de la aprobación de reformas constitucionales, por cuanto se desnaturalizaba el procedimiento previsto en el artículo 206 de la Constitución para proceder a la reforma. Hasta aquí todo bastante claro y todo bastante evidente, creo. Pero el problema es que en esa legislatura desdoblada, en la cuarta que se creó, según el Tribunal Constitucional, según la sentencia del Tribunal Constitucional, de modo inconstitucional, se aprobó por segunda vez. Recuerden que cuando la reforma se lleva a cabo en el ámbito del Congreso, puede aprobarse en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con mayoría de 2/3. Se aprobó por segunda vez durante esta cuarta legislatura desdoblada de un modo inconstitucional la Ley 31.305, que es la ley de reforma constitucional que facilita al Contralor solicitar el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria y bursátil en el marco del control gubernamental, que se publicó en el Diario Oficial Peruano el 23 de julio de 2021 y modificaba justamente el íntegro de este artículo 2.5 de la Constitución. El punto resolutivo de esta sentencia correspondiente a los expedientes 19 y acumulados del año 2021, que hemos compartido con la gente del Ministerio de Justicia y que podrá compartir los enlaces con ustedes. En el punto segundo de esa sentencia decía, se dispuso declarar la inconstitucionalidad por consecuencia de las leyes de reforma constitucional aprobadas en esa legislatura, introducida de modo contrario a la norma fundamental. Es decir, inconstitucional la reforma del reglamento por introducir la cuarta legislatura e inconstitucional por consecuencia las leyes de reforma que se aprobaron en esa cuarta legislatura justamente de un modo vicioso y contrario a la Constitución. Pero atención, porque en los fundamentos de la sentencia el tribunal sostuvo que lo que se anulaba era la segunda votación y los actos posteriores y que por lo tanto podía continuarse el proceso de aprobación de la reforma de la Constitución. Existe, en consecuencia, un debate sobre la vigencia de la disposición del artículo 2.5 de la Constitución, que establece este derecho de acceso a la información pública. En el sistema peruano de información jurídica, un magnífico servicio que brinda el Ministerio de Justicia y que se abrió al público durante la gestión del doctor Edgar Carpio, cuando él fue viceministro de Justicia. Si lo consultan ahora mismo, el texto constitucional en el SPIG, van a ver que este artículo 2.5 figura como declarado inconstitucional, igual que lo relacionado con el juicio de residencia, porque en esa cuarta legislatura se modificó también el artículo 112 de la Constitución, y también se declaró inconstitucional lo relacionado con el patrimonio cultural de la nación, me refiero a la reforma del artículo 21 de la Constitución. Por lo tanto, estos 3 artículos, el 21, el 112 y el 2.5, que es objeto de esta charla, las leyes de reforma fueron declaradas inconstitucionales. Como ustedes saben, la declaración de inconstitucionalidad de una norma no restablece la vigencia de la que ésta se hubiese derogado. Entonces, hay aquí un ámbito para la discusión. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que ello no implica que haya desaparecido el derecho de acceder, aun cuando entendamos que ha sido declarada inconstitucional la ley, de reforma constitucional, no deja de existir este derecho de acceder
por cuanto este se encuentra incorporado en diversas obligaciones internacionales adoptadas por el Estado peruano, como por ejemplo el artículo 19 de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos y también el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros instrumentos relacionados con la protección en general de los derechos humanos y de la transparencia en particular. De modo que este derecho, aun cuando tuviera esta fuente internacional, forma parte del ordenamiento jurídico nacional a tenor de lo dispuesto por el artículo 55 de la Constitución. Por otra parte, se mantiene la vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que tiene por finalidad promover la accesibilidad de la información respecto de los actos del Estado y regular el ejercicio del derecho fundamental aludido, indicando los límites con los que cuenta este derecho. Recordamos que el articulado actualizado de esta ley es la que surge del texto único texto único ordenado, aprobado por el Decreto Supremo 021-2019, Justicia. En consecuencia, tenemos hasta aquí el reconocimiento por parte del Tribunal Constitucional de la fundamentalidad del derecho de acceso a la información pública que surge de fuente internacional. Por otra parte, a través de su jurisprudencia, el Tribunal Constitucional ha precisado que la información pública es aquella que sistematizan o almacenan los órganos del Estado, pero añadió que tiene la misma naturaleza pública la información que producen las empresas privadas que prestan servicio público. En el expediente 4339-2008, habeas data, que hemos compartido con ustedes, una persona, doña Fanny Ramírez, interpuso una demanda contra la empresa LAM Perú, con la finalidad de que se le proporcione información sobre el tipo o naturaleza de los reclamos interpuestos relacionados con el servicio público que brinda, y asimismo el informe de aquellos que han sido solucionados y no solucionados en los años 2006 y 2007. El tribunal dijo, cuando el pedido de información se refiera a la prestación del servicio público, la información relacionada con la cuestión constituye información pública. Incluso, cabe extender el concepto de información pública que resulta accesible a los ciudadanos, aquella que se encuentra en cuentas institucionales de correo electrónico que posean los funcionarios públicos. Ojo, no me estoy refiriendo a las cuentas particulares, a las cuentas de correo electrónico privadas, sino a sus cuentas de correo institucional. La información que existe en las cuentas de correo institucional, ha dicho el tribunal en el expediente 2310-2019, en las cuentas institucionales de los funcionarios públicos, constituye información pública, con las restricciones que pudiese establecer la ley. Proceso deliberativo, información clasificada, reservada, secreta, etc. ¿Correcto? En fin. Por otra parte, el Tribunal Constitucional, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declaró que de la estructura de nuestro ordenamiento se deriva la existencia implícita de un derecho a conocer la verdad, originariamente relacionado al paradero de las víctimas del delito de desaparición forzada. Sin embargo, en el expediente 959-2004, habeas data también, el Tribunal Constitucional extendió el ámbito de este derecho a la verdad al conocimiento de información pública en el sentido de tener acceso a la realidad documental de los hechos. Así que existe también un derecho a la verdad en el ámbito del acceso a la información pública. En el fundamento 7 de esta sentencia, el tribunal sostuvo que el referido derecho de acceso a la información pública implica también el derecho de toda persona a la verdad, traducido en la obtención de una información fidedigna e indiscutible por parte de la administración. Para cerrar esta breve selección de algunos casos significativos en la materia que nos convoca,
mencionaré la interpretación que ha desarrollado el Tribunal Constitucional respecto de la información que se genere en el ámbito de la seguridad y defensa nacional en general y en el de las actas de las sesiones del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional en particular. El decreto legislativo 1129 establecía que dicha información tenía carácter secreto y el Tribunal Constitucional, citando el caso Claude Reyes contra Chile, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recordó que el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentren bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. Es decir, aquella desinfección de la que hablaba la Corte Suprema en la persona de la Corte Suprema de los Estados Unidos en la persona de Brandeis, ¿no? Así que juega un papel sustantivo en el Estado democrático el ejercicio efectivo de este derecho. Pero claro, naturalmente el ejercicio del derecho tiene excepciones, pero esas excepciones en el derecho de acceder a información pública tienen que reunir determinadas condiciones para poder evaluar su legitimidad constitucional. Primero, y esto surge también de lo establecido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, una obligación internacional asumida por el Estado peruano. Primero, las excepciones deben estar previstas en la ley de forma expresa y estricta, no pudiendo quedar al libre arbitrio de cada entidad de la administración pública el establecimiento de excepciones. Así que excepciones tasadas en forma expresa y estricta. Además, esas excepciones deben perseguir objetivos legítimos que estén indesligablemente unidos a la protección de un fin constitucional. Ok, debe ser expreso, pero además tiene que ser útil a una finalidad legítima en el Estado constitucional. Tercero, deben ser estrictamente necesarias, lo que implica además elegir la medida menos restrictiva posible. Existe aquí una implícita exigencia de proporcionalidad de las restricciones de este derecho. Y, en cuarto lugar, deben ser proporcionales con el grado de restricción del derecho de acceso a la información pública, de modo que el grado de ventajas o satisfacción del fin constitucional que se quiere proteger con la excepción sea, por lo menos, mayor que el grado de desventaja o restricción del derecho de acceso a la información pública. Como podrán apreciar, se sigue en este punto la teoría de Robert Alexy y la exigencia de proporcionalidad cuando existe un conflicto. En el caso del acceso a la información del ámbito militar, el tribunal concluye que la seguridad nacional, en tanto fin constitucional, debe ser protegida, no cabe ninguna duda. Pero esto no puede suceder, no puede realizarse mediante excepciones genéricas, vagas, defectuosas o ilegítimas, dice el Tribunal Constitucional en su sentencia, sino mediante excepciones estrictas que de modo específico y claro determinen los supuestos en los que aquella puede ser puesta en riesgo, en los que se garantice la seguridad de las personas, el riesgo para la integridad territorial y o la subsistencia del sistema democrático, así como las respectivas actividades de inteligencia y contrainteligencia, entre otros. Tal como establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que debe resultar aplicable en este ámbito. Entonces, hemos planteado un poco el ámbito del derecho, su fundamentalidad, algunas pinceladas sobre su alcance y también alguna referencia a sus límites. Vamos a dejarlo aquí.
vamos a dejar aquí nuestra intervención inicial, luego quedamos dispuestos a responder las preguntas que tuvieran a bien formularnos. Por mi parte, les agradezco mucho por esta invitación. Muchas gracias a usted, doctor Sar, por compartir estas reflexiones y darnos una actualización del estado de la jurisprudencia constitucional en materia de acceso a la información pública y sobre todo cómo balancearla, ¿no? Con el respeto a la intimidad, ¿no? Y la protección de datos personales. Vamos a continuar con la presentación de Eduardo Luna Cervantes, magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con un diplomado de estudios europeos avanzados por la Universidad Autónoma de Madrid y es abogado por la Universidad de Lima. Actualmente se desempeña como director general de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. El tema de su presentación se titula Los principales criterios interpretativos de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Adelante, Eduardo, con tu presentación. Muchas gracias, Arely, y por supuesto va por delante mi agradecimiento por esta gentil invitación y el gusto de compartir la misma con colegas y amigos como Omar, como Vanessa, y por supuesto un saludo también a María Candelaria. Bueno, he preparado una presentación, si me permiten, voy a compartirla para efectos de que se haga un poco más fluido, por lo menos esta parte que siempre suele ser algo densa, explicando estos criterios interpretativos. Lo primero es, por supuesto, explicar qué es la autoridad, ¿no? La autoridad es esta creación de la norma del Decreto Legislativo 1353 que ha creado de alguna manera una institucionalidad bifronte, ¿no? Un tribunal de transparencia encargado de los recursos de acción de los ciudadanos denegadas sus tiene una serie de funciones vinculadas a lo normativo, a emitir directivas, lineamientos, a supervisar portales de transparencia, el cumplimiento general de la norma, a promover a través de una serie de documentos, de apoyo pedagógico educativo, de las capacitaciones, promover, digo, la cultura de la transparencia y el acceso a la información pública, y labores puntuales como elaborar el informe anual dirigido al Congreso de la República, que consolida las solicitudes de acceso a la información pública en todo el Estado peruano. Vamos a centrarnos en una de sus competencias, que es la consultiva. Todas las entidades de la administración pública pueden consultar a la autoridad de transparencia respecto a dudas legítimas que puedan tener en relación a la ley de transparencia y acceso a la información pública. Y aquí es bueno hacer una distinción de inicio. Las opiniones de la autoridad se sitúan en el ámbito de lo general y lo abstracto, es decir, concatena una solución normativa a un supuesto de hecho con unas características que por supuesto tiende a tener una solución para casos similares, donde concurran características similares, ¿no? Es ese ámbito en el que se desenvuelve, ¿no?, la autoridad. Para el caso puntual, para el caso concreto de la entidad A que deniega la solicitud al solicitante B, pues está directamente el Tribunal de Transparencia. De allí que se puede explicar que eventualmente, puesto que en una opinión general y abstracta no se pueden prever todos los supuestos de excepción, puedan haber en algunas circunstancias, como las hay, algunas discrepancias o, más que discrepancias, diría supuestos sobre los cuales no se ha pronunciado exhaustivamente la autoridad, ¿no? Y sí, por ejemplo, el tribunal, ¿no? Y viceversa. En esta labor consultiva se han desarrollado, pues, se han emitido una serie de documentos, los llamamos opiniones consultivas, los llamamos informes jurídicos. Cuando hablamos de proyectos de ley, hablamos de opiniones técnicas, ¿no? 175 en lo que va de 4 años, y muchas de estas opiniones y criterios se transmiten a los ciudadanos a través de correo electrónico, de teléfono, y ven ahí ustedes las cifras, ¿no? Entre las dos autoridades, la de transparencia y de datos personales, tenemos 300 documentos más o menos, y en el caso de transparencia, 4.600 y pico atenciones al público, ¿no?
¿Qué tipo de consultas nos llegan a la autoridad? Bueno, las entidades nos consultan sobre si, por ejemplo, las sociedades de beneficencia son sujetos obligados por la ley, si las entidades públicas tienen secreto bancario. Nos preguntaron muy tempranamente, en el 2018, si los correos electrónicos de los servidores del Estado son de acceso público, si se pueden considerar ciertos activos informáticos, pese a no figurar entre las excepciones como información protegida, si se puede publicitar el padrón de beneficiarios de subsidios a familias vulnerables, y si es así, qué datos son los que se pueden publicitar, si las empresas del Estado están obligadas a tener un portal de transparencia, y en fin, son algunas de las muchas consultas que nos llegan en relación a esta materia. Y esto ha implicado que en estos años hayamos podido tener también un trabajo de consolidación, de sistematización de estas opiniones, que los invito a revisar en la página web de la autoridad, ¿no? Del antype.gov.p, donde hay criterios varios sobre pautas de interpretación, sobre los sujetos titulares del derecho, sobre los sujetos obligados, sobre el contenido del derecho, sobre lo que no constituye el ejercicio del derecho, especificidades del procedimiento administrativo, la expresión concreta y precisa del pedido, los plazos, los efectos del silencio negativo, los límites al derecho de acceso a la información, con algunos supuestos particulares, el secreto bancario, los datos personales, la potestad sancionadora del Estado, ¿no? Y algunos temas de interés que ya ven ustedes aquí el listado, lo pueden revisar con tranquilidad. Es un trabajo que presentamos en diciembre pasado y consolida esta pauta interpretativa de la autoridad, ¿no? Así también en materia de clasificación, desclasificación de información y régimen sancionador. Así que tienen en ese documento para revisar exhaustivamente y con calma las opiniones de la autoridad. Pero ¿cuáles son estos presupuestos para el diálogo interinstitucional? ¿Y cuál es la materia pacífica sobre la cual dialogar? Creo que en estos años de vigencia de la norma y de una institucionalidad emergente, y cómo no, de senda jurisprudencia importante del Tribunal Constitucional, hay pasos indiscutibles que se han dado y posiciones, criterios de interpretación de la ley bastante asentados, ¿no? Omar ya inició su presentación, bueno, con la polémica que genera esta reforma a medias, ¿no? Pero nos ha tranquilizado a todos la idea de que el contenido pues, material, sea porque subsista el derecho como tal, porque no haya operado la reforma, o sea porque derive, por supuesto, de una serie de instrumentos internacionales, amén de la propia ley 27806, tenemos, por supuesto, un conocimiento bastante acabado del contenido del derecho, ¿no? No me detendré en ello, todos conocemos que consiste en el derecho pues, de acceder a la información pública que posea el Estado, con la reproducción, con el costo de reproducción y con las excepciones de la ley, ¿no? Y este contenido se ha acotado, ¿no? Toda vez que el fenecido Código Procesal Constitucional, que ampliaba o explicitaba algunos aspectos de este contenido, ha sido derogado y ha sido reemplazado por un nuevo código que es parco, como probablemente debe ser además un código procesal, un código adjetivo respecto a estos contenidos, ¿no? Que ya están prefijados en la ley material. Así que por lo pronto lo que tenemos como referencia, por supuesto, es el artículo 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ¿no? Que directamente nos alude a esa información que ya está contenida en documentos, en escritos, en grabaciones, en soporte magnético, digital, que posee o que produce la entidad pública, ¿no? Y que sobre todo sirve de base para una decisión de naturaleza administrativa. Y en ese sentido, el diálogo comenzó y muy fructíferamente a partir de tempranas posiciones del Tribunal Constitucional en relación a este contenido del derecho, ¿no? Desarrollado ampliamente la ley, pero además precisado en el Tribunal Constitucional, porque lo sustantivo, al margen de que la información haya sido sufragada por presupuesto público, está, como bien lo señala el tribunal, en la idea de que sirve de sustento a una decisión de poder, del poder público, ¿no? Al margen de la financiación. Si esa información sirve de sustento
a una decisión del poder público, ese es el criterio de oro para determinar si es información de naturaleza pública o no. Y por supuesto, un presupuesto para este diálogo es el convencimiento de que hay ciertos principios, ciertas reglas de interpretación que son comunes para quienes operamos con esta materia, ¿no? Tomando en cuenta que hay que sopesar también bienes jurídicos de la máxima relevancia, de la relevancia constitucional, como la intimidad personal, la protección de datos, la seguridad nacional, el orden público, el llamado privilegio deliberativo de la administración. Antes de tomar una decisión de gobierno, hay consejos, recomendaciones, consultas que circulan dentro del Estado y que sustentan al fin y al cabo esa decisión de gobierno. Pues es legítimo que el Estado preserve durante el tiempo de deliberación para sí esa información a fin de que la decisión sea de calidad, que no esté sujeta a las presiones públicas, y eso es parte, por ejemplo, de una de las excepciones, ¿no? O la reserva del procedimiento administrativo sancionador para no mancillar honras prematuramente o no poner en riesgo la eficacia misma de un procedimiento sancionador. Bueno, para sopesar justamente estos bienes jurídicos, estas finalidades públicas, tenemos principios, tenemos reglas que tienen que operar cuando realizamos esta interpretación, ¿no? Publicidad, máxima divulgación, interpretar restrictivamente las excepciones, o la exigencia de la prueba del daño, ¿no? No basta con aludir o invocar una excepción, hay que acreditar el daño que se podría efectuar develando esa información, y eso lo hacemos a partir también de soft law, de documentos internacionales de la máxima relevancia, como lo puede ser la ley modelo de la OEA en esta materia, ¿no? O interpretar de manera restrictiva las excepciones, o no considerar como información clasificada aquella que se relaciona con la violación de derechos humanos, ¿no? Estos son, digamos, los cimientos, los principios sobre los cuales partimos de un diálogo, porque sabemos que es el presupuesto para el mismo, ¿no? Amén de la legislación que ha explicitado, siempre refiriéndose al título preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, un listado de entidades públicas como sujetos obligados, la jurisprudencia constitucional y, por supuesto, la administrativa que ya viene emitiendo el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia. Esta lista de entidades se ha explicitado, se ha ampliado, toda vez que hay funciones administrativas delegadas, servicios públicos que prestar, que involucran a privados y públicos en esta tarea y por lo tanto los hacen sujetos obligados, por lo menos en lo que a ese servicio público o a esa función directamente administrativa que se ejerce tiene que difundirse, ¿no? Se encuentran obligados a acceder y a brindar esa información. Y también creo que hay un convencimiento, y hemos avanzado en el entendimiento de lo que no es el ejercicio del derecho, o lo que no debe ser, y a veces se confunde. Me refiero, por supuesto, a las solicitudes de autoridades, congresistas, regidores que tienen sus propios marcos normativos que regulan esa labor fiscalizadora, o pedidos de información entre entidades, o el derecho de acceso al expediente. Una persona ejerce este derecho sobre la base de la Ley del Procedimiento Administrativo General. No es necesario invocar la Ley de Transparencia porque ya hay una relación administrativa entablada, ¿no? O el derecho de petición, ¿no? En el Perú se tramitan en años ordinarios 260.000 solicitudes al año de acceso a la información pública. Y en tiempo extraordinario, como ha sido el de la pandemia, el año 2020, el número es de 163.000. Pero la experiencia práctica de nosotros determina pues, que hay todavía mucha confusión respecto al ejercicio del derecho, ¿no? Nosotros en los formatos que aprobamos y que publicamos en El Peruano para explicar qué tipo de información es que la que se tiene que reportar, tratamos de hacer una labor allí de pedagogía, pero seguimos detectando una confusión recurrente en torno al contenido del derecho, y creo que todavía en ese aspecto hay mucho que precisar, ¿no? Después, por supuesto, en esa tarea nos hemos abocado pues, las entidades que estamos participando en este evento, así como todos
todos aquellos funcionarios públicos que participan, ¿no?, ya de esta comunidad jurídica. Me refiero a los funcionarios responsables de acceso a la información pública, que son una suerte de bisagra y también de asesores jurídicos en sus propias entidades para ayudar a delimitar qué cosa es acceso a la información pública y qué no, ¿no? Sobre la base de este trabajo en conjunto es que se han ido precisando algunos de estos conceptos. El caso que les planteo aquí es alguna opinión consultiva 42, donde explicitamos, ¿no?, que la ley no se aplica para atender solicitudes de información que obran en expedientes administrativos, porque eso tiene su propio marco de regulación. Se han pronunciado en el mismo sentido el Tribunal de Transparencia, el Tribunal Constitucional, en las resoluciones que cito abajo, ¿no? Materia sobre la cual dialogar y criterios interpretativos relevantes de la autoridad sobre el particular. También voy a hacer aquí, como lo ha hecho Omar, una pincelada de algunos de los temas sobre los cuales creo que se ha dicho algo más y que ayudan, ¿no?, a la promoción del derecho, porque termina de delimitar esos contornos a veces complicados de la norma. Sobre el procedimiento administrativo y la materia peticionada, por ejemplo, ¿no? Ocurre que hay muchos solicitantes que requieren información, por ejemplo, de correos electrónicos de servidores públicos, pero no determinan la materia o el asunto, ¿no?, acotado, ¿no? Y eso, por supuesto, perjudica la búsqueda, ¿no? Qué duda cabe que el precisar una materia singulariza el tema de interés del ciudadano, da cuenta de la buena fe del solicitante, pero el no hacerlo no puede significar un requisito inexpugnable para satisfacer el derecho. No es un requisito obligatorio precisar la materia o el asunto. Lo que significará es que la búsqueda será amplísima y habrá que hacer uso de la prórroga para poder satisfacer ese pedido de acceso a la información pública, que en algunos casos supongo que implicará semanas de búsqueda, ¿no? Pero este tema siempre genera polémica, porque nos enfrentamos también al límite, a lo razonable y a lo proporcionado, ¿no? Y hasta dónde llega también, o puede advertirse una situación de abuso del derecho. A veces hay posiciones de algunos ciudadanos que exigen una forma de entrega específica respecto a la información que requieren, por ejemplo, a través del correo electrónico, ¿no? Cuando una persona solicita la entrega de una determinada manera, pero nosotros, por ejemplo, en alguna opinión, la que ven allí en pantallas, la número 12, hemos determinado que cuando el volumen de la información es considerable, la entidad puede hacer uso de medios alternativos, siempre que no perjudiquen, por supuesto, la posición del administrado, que sean equivalentes y en igual grado accesibles al ciudadano. Si hay buena voluntad del solicitante y se le explica de manera sencilla cómo acceder, por ejemplo, a la información con un enlace electrónico o con la información alojada en la nube, puede ser un medio alternativo a el escaneo y a la sucesión de correos electrónicos en el tiempo, ¿no? Entendemos, por ejemplo, también que el Tribunal de Transparencia transita por una posición similar, ¿no? Allí vemos como, por ejemplo, tratamos de moderar, de equilibrar la situación también para la administración pública, siempre partiendo de la base de un ciudadano que actúa de buena fe. También, cuando nos hemos adentrado, ¿no?, a la temática del privilegio deliberativo de la administración, que ya expliqué, aquí nosotros nos hemos preocupado en desarrollar el criterio del daño causado, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que busca proteger esta excepción? La calidad de las decisiones y la eficacia de las mismas, ¿no? No hemos disgregado excesivamente en acoger algún criterio, y vale la pena, seguro, la discusión sobre decisión administrativa o decisión de gobierno. Hemos acogido, de hecho, alguna interpretación laxa, abierta, sobre decisión de gobierno. Pero sobre todo hemos puesto el énfasis en el sentido de la excepción. Y el sentido de la excepción es el evitar que la publicidad prematura y previa de estos consejos, de estas recomendaciones, de estas opiniones, pueda interrumpir, menoscabar, inhibir, afectar de un modo, o tenga el potencial de hacerlo, de la posterior adopción de una decisión de gobierno, una decisión final del poder público,
y del debido cumplimiento de las funciones de quien toma la decisión, del órgano técnico o de la entidad misma, ¿no? Es decir, poner en relieve justamente eso que se quiere proteger. Si se pone en riesgo esa eficacia de la decisión de gobierno, de la administración pública, pues entonces sí vale la pena subrayar que se mantiene en pie esa excepción, ¿no? Algunos de los alcances que hemos dicho al respecto. Otro de los temas es datos personales. Y como saben, es una de las excepciones previstas en la ley, en el artículo 17.5, cuando se trata de datos personales que afecten la intimidad personal, familiar, pues se está exceptuado de la entrega, ¿no? Lo que ocurre es que hay umbrales de tolerancia para una afectación de este tipo, ¿no? Tiene que ser razonable, tiene que ser proporcionada. Y allí, por ejemplo, ha habido alguna ocasión en la que nos hemos pronunciado en relación al dato personal, imagen, ¿no? Es razonable, es absolutamente proporcional que la imagen de los funcionarios públicos, toda vez que contribuye a su identificación como ostentadores de un poder público, sea un dato que se exhiba en las páginas web de las entidades públicas con ese fin de identificación. Así que la imagen es un dato que se exhibe de una fuente de acceso público y es absolutamente razonable una afectación de la intimidad a ese punto, justamente por la calidad de funcionario que presentan estas personas. Y la identificación de estos funcionarios es importante porque además contribuye a una finalidad ulterior, que es la vigilancia ciudadana, ¿no? El poder tener claridad acerca de quiénes tienen el liderazgo de las instituciones, si son personal idóneo o no asignado a las tareas que les son encomendadas, ¿no? También en materia de datos personales ha habido alguna oportunidad en que nos hemos referido a los concursos públicos, ¿no? El acceso al expediente, a un concurso público, por supuesto, es la regla, ¿no? Y el acceso al expediente de una persona, de un postor, de un participante en un concurso, puede hacerlo en mérito del derecho que le asiste de participar en un procedimiento administrativo concurrencial, ¿no? Es decir, no hace falta invocar la ley de transparencia, basta la ley del procedimiento administrativo general para acceder a esa información. Pero si un tercero, un ciudadano cualquiera, quiere acceder a esa información, bueno, ahí hay que hacer una valoración, y ahí sí con la ley de transparencia en la mano. Lo primero es determinar las bases del concurso. Si las bases del concurso explicitan este nivel de publicidad de todas las fases, de toda la documentación, pues no hay mucho que discutir al respecto. Y cuando no, en defecto de esto, habrá que evaluar el tipo de información que se exhibe, ¿no? Y allí, por ejemplo, pueden algunas circunstancias poner más de manifiesto el interés público, sobre todo de las personas que siguen avanzando en un proceso, ¿no? Ahí hemos tenido ocasión de revisar alguna resolución también del tribunal, muy acertada, que va en la misma línea, ¿no? Ya explicitando un supuesto concreto, ¿no? Donde, por ejemplo, la resolución de un caso práctico y la filmación de esa resolución, de esa locución de un participante, más bien da cuenta de la observancia del principio meritocrático y es absolutamente legítimo el acceso a esa información, ¿no? Donde, por ejemplo, hay ahí coincidencias felices, ¿no? También la autoridad ha tenido ocasión de pronunciarse respecto a información contenida en investigaciones fiscales y expedientes judiciales, a propósito de una consulta de las procuradurías, ¿no? Donde muchos ciudadanos buscan sortear, digamos, la vía del fiscal o del juez y solicitar a los procuradores que tienen un falso expediente o una copia del expediente para acceder a determinada información. Ahí hemos reafirmado, por supuesto, una interpretación sistemática, concordada, una lectura concordada que hay que hacer de otras normas, a lo cual da pie la propia ley de transparencia en el artículo 17.6, que es un puente a otras normas de rango de ley que pueden establecer o añadir nuevas excepciones, como es el caso del nuevo Código Procesal Penal en relación a la información en el ámbito fiscal, ¿no? Que en principio no es de acceso público, nos referimos a los contenidos y a las actuaciones de los fiscales. Sin embargo, el fiscal puede derruir esta presunción dependiendo del tipo de información que se le requiera, ¿no? Y lo que allí recomendamos es que se deben causar ese tipo de solicitudes al Ministerio Público
para que sea el fiscal del caso que resuelva si determinada información puede entregarse o no. Situación contraria en el caso del Poder Judicial, donde más bien el principio allí es la publicidad de los procesos, ¿no? Allí también la recomendación es la misma, encauzar esta solicitud para que el juez determine si la información puede proporcionarse o no. Una vez más, aquí también el tribunal, tanto el Tribunal Constitucional como el tribunal que ha sido además la sentencia de referencia que hemos utilizado para varias de estas opiniones, y el propio Tribunal de Transparencia ha tenido oportunidad de explicitar algunas situaciones concretas de interés ciudadano a partir de personajes públicos, por ejemplo, candidatos al Congreso, ¿no? Dando una solución normativa a un caso específico, ¿no? También ahí vemos, por ejemplo, que se entabla un diálogo feliz, acertado y donde coincidimos plenamente. Finalmente, para terminar de redondear esta pequeña selección de casos, contrataciones públicas, ¿no? Allí también, con la ley en la mano, la ley de contrataciones, se ha respondido a aquella consulta que planteaba el interés por acceder a información de ofertas, de postores en procesos de contrataciones, ¿no? Allí, una vez más, si uno es postor, si uno compite en este tipo de procedimientos, pues no hace falta invocar la ley de transparencia, basta la ley de contrataciones del Estado para acceder a esta información. Y por supuesto, la propia norma establece algunos supuestos prohibidos, ¿no? Por ejemplo, es confidencial la información contenida en las ofertas, en tanto no se haga pública la adjudicación de la buena pro. En el caso de ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y o revisados, la confidencialidad, dice la norma, se mantiene incluso después de adjudicada la buena pro, ¿no? Han habido, este tema de contrataciones públicas siempre es un tema recurrente en las administraciones. Y bueno, para no excederme del tiempo, solo quiero dejar punteados algunos temas de cara a lo que yo también creo que debe ser este diálogo, ¿no? Creo, y aquí el Tribunal Constitucional nos ha dado siempre muestras de ello, creo que a propósito de estos casos que se van resolviendo, de estas resoluciones, de estas exhortaciones a las que suele acostumbrarnos también el Tribunal Constitucional, podemos apuntalar algunos temas de agenda o poner o abrir el debate en la academia para poner en relieve la necesidad de hacer algunas reformas a la legislación existente, ¿no? Por ejemplo, en lo concerniente al patrocinio legal, a la exigencia de abogado en los procesos de habeas data, una situación que ha variado considerablemente del código anterior al nuevo Código Procesal Constitucional. Si hay una presunción de publicidad, es decir, la carga de la prueba está en la administración que quiere negar la información, bueno, hay sobradas razones para pensar que el pleito está equilibrado, ¿no? La exigencia de un abogado puede fomentar o perjudicar la promoción del derecho, ¿no? ¿Cómo afrontamos el tema del abuso del derecho? Felizmente comienzan a ser frecuentes las ocasiones en que el Tribunal Constitucional, el Tribunal Administrativo y nosotros a través de esta opinión 26 hemos querido entrar a un terreno siempre complejo, como es el del abuso de la autoridad. No es popular que una autoridad encargada de la promoción del derecho entre estos temas, pero creo que hay que hacerlo. La entidad debe motivar adecuadamente si hay una denegatoria de información. No se puede admitir una denegación o una inadmisión de una solicitud sin una base legal que lo ampare. Lo que es claro es que cuando nos podamos encontrar con asuntos claramente desproporcionados, irrazonables, en los tiempos previstos en la ley, sobre todo pensando en un solicitante de buena fe, no exista la posibilidad de controversiar en torno a la razonabilidad de este pedido, ¿no? Porque el abuso del derecho también es un principio que debe concurrir eventualmente en esta materia, y creo que ahí hay un espacio para ir determinando caso a caso esta situación, ¿no? Finalmente les dejo, para quien no conozca, los canales de la Autoridad de Transparencia para orientaciones, para consultas. No absolvemos consultas complejas por esta vía, pero sí damos una orientación si hay una opinión resuelta. Tiene la mesa de partes virtual del Ministerio de Justicia para documentos formales y también las vías de consulta de la Autoridad de Protección de Datos Personales. Muchas gracias por su atención y estaré atento, como mis demás colegas, a las preguntas que tengan a bien formularnos. Gracias. Muchas gracias a ti, Eduardo, por la clara, ¿no? Presentación, y recordarle a la audiencia, ¿no? que
Si quieren ahondar un poquito más, ¿no?, en esta sistematización, ¿no?, de las principales opiniones, sean de carácter orientativo o vinculante, los criterios interpretativos de la Autoridad Nacional de Transparencia, reiterar lo que Eduardo mencionó en su presentación, que es que en diciembre del año pasado se ha presentado un compendio de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales que presenta toda la normativa sobre esta materia y también los criterios interpretativos relevantes, que está de acceso, ¿no?, en PDF en la página del Ministerio de Justicia y que es de lectura importante, ¿no?, obligatoria para todos quienes estén interesados en estos temas. Queremos agradecer ya a los casi 600 participantes que nos acompañan esta noche, también a quienes nos siguen por Justicia TV del canal del Poder Judicial y la página Facebook del Centro de Estudios Constitucionales. Agradecemos su preferencia, esta audiencia, no los vemos, pero sabemos y los sentimos presentes, y sobre todo para quienes nos acompañan desde provincias. No hubiera sido posible esta llegada a nivel nacional si no fuera por la virtualidad. Pasamos entonces a nuestra tercera ponente. Ella es Silvia Vanessa Vera Muente, es abogada titulada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresada de la Maestría de Derecho de Empresa de la Universidad Nacional de San Marcos, con postítulo en Derecho de Telecomunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y actualmente es presidenta del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia, y quiero destacar que es la primera presidenta mujer de este órgano resolutivo, y a nombre del Ministerio de Justicia y personalmente felicitarla por este rol que está asumiendo desde este mes. El tema que va a presentar es los principales criterios resolutivos del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Muy buenas noches, Vanessa, es un placer tenerte en los martes de Justicia y Derechos, y bueno, te damos el pase. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad, Arely. Muy buenas noches a todos. En nombre del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es para mí un placer poder compartir esta mesa con notables profesionales en la materia, Eduardo Luna también, y Omar Sar. Buenas noches con todos nuevamente. Quiero aprovechar este espacio para poder alcanzarles algunos criterios resolutivos que han sido emitidos por este Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en calidad de órgano resolutivo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que constituye segunda instancia administrativa en materia de transparencia y acceso a la información pública. Con este fin es muy importante traer a colación los lineamientos resolutivos que este tribunal ha emitido en sala plena el 1 de marzo de 2021. Estos lineamientos básicamente constituyen una compilación de los criterios resolutivos que han sido recogidos en la jurisprudencia administrativa emitida, los cuales han sido desarrollados en el marco del principio de predictibilidad, también llamado principio de confianza legítima, a través del cual la autoridad administrativa brinda información respecto de los procedimientos a su cargo, la cual es clara, precisa y confiable, de tal manera de que pueda generar en los administrados una predictibilidad respecto del resultado que van a obtener, el cual está basado en la práctica y los antecedentes administrativos que están publicados. Estos lineamientos están redactados utilizando un lenguaje claro y sencillo para ambas partes, tanto para los funcionarios y servidores de la administración pública como para los ciudadanos. El objetivo principal de estos lineamientos es dotar a las entidades de una herramienta que ayude a brindar una adecuada motivación de las respuestas a las solicitudes de los ciudadanos, estableciendo criterios orientadores que pueden guiar su actuar respecto de la aplicación de la Ley de Transparencia. Sin más, a modo ilustrativo, voy a pasar a mencionar 8 ítems de los 25 ítems que están contenidos en los lineamientos. En primer lugar, he decidido hablar de 2 lineamientos que están relacionados. Uno de ellos es el que está referido a la facultad que tiene la entidad de poder solicitar a los ciudadanos que hagan una hagan una subsanación de sus solicitudes presentadas en caso ellos consideren de que el pedido no es concreto y preciso.
la norma establece solo un plazo de 2 días hábiles para efectuar este pedido. En caso el pedido no se efectúe o se efectúe de manera extemporánea, la consecuencia es de que se entiende que la solicitud ha sido admitida en los propios términos en los que fue formulada. Este lineamiento es relevante porque tenemos un gran número de casos en los que las entidades deniegan las solicitudes con motivo de que consideran de que no son precisas, cuando lo que corresponde es pedir subsanación. Ligado a este lineamiento, este segundo lineamiento de la lámina está vinculado a la obligación de las entidades de interpretar razonablemente el alcance de sus solicitudes, bueno, de las solicitudes de los ciudadanos, en virtud a la simetría informativa que existe entre los ciudadanos y las entidades, toda vez que son las entidades quienes están en mejor posición de conocer qué información que se encuentra en su poder satisface en su totalidad de manera clara y precisa el derecho de acceso a la información pública que está siendo recurrido. Esta simetría informativa es algo que tienen que tener justamente las entidades presentes, porque revisamos que existen muchos casos en que las entidades piden a los administrados que precisen su pedido cuando estos ya han dado información suficiente. Un ejemplo es el caso en que un administrado pide a una entidad que le entregue una resolución especificando el número de la resolución, y la entidad le devuelve la solicitud pidiéndole que especifique la unidad orgánica que le ha emitido o el título o materia respecto de la cual versa este documento, ¿no? Entonces, realizar este tipo de pedidos de subsanación no son válidos. En segundo lugar, he colocado en esta lámina 2 lineamientos más referidos a hojas de vida y boletas y planillas de pago. Ambos tipos de documentos contienen información pública y privada, pero el hecho de que un documento constituya información pública y privada no es un motivo para denegar la totalidad de la información requerida, sino que, de acuerdo a la normativa de transparencia, corresponde entregar la información pública, tachando aquella que se encuentra protegida por las excepciones reguladas en la ley. En este caso, el currículum o hoja de vida contiene información pública como estudios realizados, experiencia laboral, y contiene información confidencial como, por ejemplo, los datos personales referidos a individualización y contacto. En el caso de las boletas de pago, las remuneraciones de los funcionarios y servidores públicos es pública, dado que se da en función a el erario fondos públicos, pero no toda la información que se encuentra en las boletas va a ser pública si es que ahí se encuentran montos de descuentos que se realizan a dicha remuneración. Cualquier rubro asociado a ellos también va a ser confidencial, porque la divulgación constituye una invasión a la intimidad personal y familiar. Entonces, si en una boleta existen descuentos por un préstamo efectuado, por ejemplo, en un banco con convenio entre la entidad bancaria y la entidad donde trabaja este servidor público, pues dicho tipo de información es confidencial. Luego tenemos como quinto y sexto lineamiento aquellos que están referidos a la forma y modo de atender una solicitud de información. La única manera de dar por satisfecho el derecho de acceso a la información pública es que esta información se brinde en la forma y modo requerido, ya sea que se pida en copia simple, fedateada, archivo digital, enlace para descarga, por correo o de manera presencial. El lineamiento que viene a continuación hace una especificación respecto a la atención a una solicitud de información cuando se efectúa a través de un enlace o lugar dentro del portal de transparencia, toda vez de que se debe redireccionar de manera específica y completa a la información materia de la solicitud. No es válido entonces que la entidad envíe a un ciudadano un enlace dando por atendida su solicitud, cuando el ciudadano al entrar al enlace ve que le remite a un buscador.
porque en esta situación el ciudadano tiene que ingresar otro tipo de datos para poder encontrar por sí mismo la información que solicita. En estos casos se entiende de que no se ha garantizado el derecho de acceso a la información pública. Finalmente, están estos dos lineamientos seleccionados, referidos, uno, a la potestad sancionadora del Estado y la información correspondiente a los procedimientos administrativos que se instauran dentro de este marco, los cuales solamente son confidenciales durante los primeros 6 meses contados desde que se inicia el procedimiento. Luego de estos 6 meses, la información es pública. Y el último lineamiento seleccionado, que está referido a que la carga de la prueba respecto de la confidencialidad alegada para denegar la información corresponde a cada entidad. En esa línea, no basta que la entidad invoque una excepción contenida en la Ley de Transparencia, sino que es su deber motivar y acreditar que la información solicitada esté incluida en el mencionado supuesto de excepción. Entonces, luego de haber comentado algunos lineamientos, es importante dar paso a los precedentes vinculantes emitidos por este tribunal. A la fecha, el tribunal ha emitido 3 precedentes vinculantes. Los 2 primeros han sido emitidos el 28 de enero de 2020 a través de una resolución que, entre otros, realizó un criterio de interpretación normativo respecto de los artículos 3, 13 y 18 de la Ley de Transparencia. Ambos precedentes van a ser expuestos brevemente a continuación. El primer precedente está vinculado al plazo para interponer un recurso de apelación frente a la denegatoria expresa de una solicitud de acceso a la información pública por parte de una entidad. En este caso, el precedente establece que el plazo es de 15 días hábiles. La necesidad de emitir este precedente se dio porque existe una contradicción de plazos establecidos en 2 leyes. La Ley de Procedimiento Administrativo General establece que el plazo para interponer el recurso de apelación es de 15 días hábiles, pero la Ley de Transparencia, que es la ley especial, establece 15 días calendario. Finalmente, y como se desarrolla en el precedente, se optó por que el plazo finalmente se concretice en días hábiles, conforme lo establece la Ley de Procedimiento Administrativo General, toda vez que es una opción más beneficiosa para el administrado. El segundo precedente vinculante dado en la resolución que había mencionado está referido a los casos en que la entidad deniega la información solicitada porque no cuenta con ella, es decir, porque alega que no existe. El caso que dio origen a este precedente de manera específica es un caso en el que un ciudadano pide información a una entidad y ésta le indica que cumple con entregarle solamente aquella información que ha sido creada por ésta, porque el resto ha sido creada por una institución y tiene que solicitársela. Tal y como se establece en este precedente vinculante, las entidades no pueden denegar el acceso a la información pública en su poder, argumentando únicamente que la documentación no ha sido creada por esta, porque el derecho de acceso a la información pública no solamente abarca la información que ha sido creada por una entidad, sino también aquella información que se encuentre en su poder o bajo su control. Así que este precedente, además de especificar esto, señala de que la entidad, previo a denegar la entrega de la información por la inexistencia de la misma, tiene que proceder a requerir a sus unidades orgánicas competentes, hacer la consulta a sus unidades orgánicas competentes respecto a si, 1, la información solicitada ha sido generada por ellos, y 2, en caso ello no ocurra, si ha sido obtenida o se encuentra en su posesión o bajo su control. Una vez que se descartan ambos supuestos, se puede comunicar al recurrente la inexistencia de la información de manera clara y precisa. Finalmente, tenemos el tercer precedente vinculante de observancia obligatoria emitida por el tribunal, el 30 de diciembre de 2021, a través del cual
se estableció el criterio de interpretación normativa respecto del artículo 20 de la Ley de Transparencia, que está vinculado a la obligación de solo cobrar el costo de reproducción que corresponde a la información solicitada que se entrega. Este precedente vinculante responde a un caso en el cual un ciudadano requiere una entidad de determinada información, y la entidad le responde de que la unidad orgánica poseedora de la información ya se ha pronunciado sobre el pedido de información y se puede acercar a la oficina para poder cancelar el costo de reproducción correspondiente. Entonces este ciudadano se acerca a la entidad, paga el costo solicitado o informado por la entidad y le entregan un memorando, dándose con la sorpresa de que este memorando no es la información que es solicitado, sino que es un documento emitido por la unidad poseedora y que sustenta la denegatoria de la entrega de la información. Ante esta situación, y tal como desarrolla el precedente vinculante, establece de que normalmente para atender una solicitud de información y brindar una respuesta, sea esta negativa o afirmativa, un supuesto es de que el funcionario responsable de acceso a la información pública responda directamente al pedido del ciudadano, respondiendo negativamente en todo caso al pedido y a la vez dando la motivación de la denegatoria, o en un segundo supuesto, solo comunique la denegatoria y adjunte el sustento de la denegatoria que el funcionario poseedor ha alcanzado. Cuando estamos en este segundo supuesto, ese documento emitido por el funcionario poseedor de la información, ya sea un informe, un memorando o cualquier otro, forma parte integrante de la respuesta a la solicitud de la información. Entonces no corresponde que se cobre por dicho documento, porque tal y como establece el artículo 20 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el costo de reproducción solamente puede corresponder a aquel que esté ligado a la reproducción de la información solicitada. Es en este contexto que el precedente establece lo siguiente: el costo de reproducción únicamente corresponde al gasto directo y exclusivamente vinculado con la reproducción de la información solicitada, excluyendo cualquier cobro por la entrega del o los documentos que contengan la respuesta a la solicitud del administrado, ya sea que dicha respuesta sea negativa o positiva. De este modo, a través de estos lineamientos resolutivos, cuyos 25 ítems solo se han puntualizado 8, así como los precedentes vinculantes expuestos emitidos por este tribunal, hemos querido alcanzarles los avances en materia resolutiva de transparencia y acceso a la información pública que hemos desarrollado, con la finalidad de poder favorecer a que los ciudadanos reciban una respuesta oportuna y adecuada a sus solicitudes de acceso a la información pública y coadyuvar a un país más transparente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Vanessa, por esta exposición, ¿no? de la selección de lo que consideras es lo más relevante que nuestra audiencia debe retener sobre los precedentes vinculantes y también los criterios interpretativos. Tenemos 15 minutos para una serie de preguntas y bueno, he revisado el chat y lamentablemente como no es un gran tiempo, voy a permitirme hacer una suerte de compilación y transmitirle a cada uno una pregunta y en el mismo orden en el que hemos iniciado las exposiciones. Para Omar Sar, ¿de qué manera la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ofrece herramientas a la ciudadanía en la búsqueda de transparencia y lucha contra la corrupción? Y en ese sentido, ¿qué sentencia considera usted que es la más icónica en ese aspecto? Luego para Eduardo Luna, nos preguntan, ¿no? En la experiencia de estos años como cabeza de la Autoridad de Transparencia, ¿qué cambios consideran que se deba dar en el marco normativo para propiciar un diálogo interinstitucional que sea más fructífero para la promoción del derecho de acceso a la información
pública. Y una pregunta ya de un índole más técnico para ti, Vanessa. Nos solicitan también desarrollar un poquito más, ¿no? Cuáles son los presupuestos para configurar una estrategia de defensa conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 17 de la Ley de Transparencia, y recordarle a la ciudadanía que esta está referida a las excepciones, ¿no?, del ejercicio del derecho de acceso a la información pública cuando se trata de información confidencial. Y también, si me permites, leer lo que dice el inciso 4 para que puedas elaborar mejor tu respuesta, ¿no? El numeral 4, perdón, sostiene: la información preparada u obtenida por asesores jurídicos o abogados de las entidades de la administración pública cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la tramitación o defensa en un proceso administrativo o judicial, o de cualquier tipo de información protegida por el secreto profesional que debe guardar el abogado respecto de su asesorado. Esta excepción termina al concluir el proceso. Entonces empezamos a compartir sus reflexiones. Empezamos contigo, Omar. Bueno, muchas gracias, Arely. Me parece que, digamos, la pregunta pone el acento en uno de los temas centrales que pretendíamos destacar. Justamente comenzábamos por ahí, ¿no? Si alguna importancia tiene el ejercicio del derecho de acceder a la información pública, es justamente el de favorecer la actuación de los funcionarios en público, es decir, sometidos al escrutinio de la sociedad. Es muy importante interiorizar esta idea de que los funcionarios tienen un deber de garantizar el acceso a la información pública y de que los ciudadanos, los periodistas, tienen el derecho de conocer, de escrutar, de investigar y de requerir de los funcionarios la información pública que se requiera. Naturalmente con los límites que tanto Eduardo como la doctora Vera planteaban en relación con la exigencia de pagar el costo de la reproducción, que no puede exceder el costo de la reproducción, etcétera, ¿no? Pero me parece que es uno de los temas centrales. Me preguntaba por alguna sentencia que resulte significativa. Yo creo que en el expediente 16-2019, que es una sentencia que se publicó a fines del año 2020, el Tribunal Constitucional dejó sentado allí la idea de que la lucha contra la corrupción, y cito, es un mandato constitucional que se desprende de los artículos 39 y 41 de la Constitución. Esto es decir, no se requiere una nueva constitución para sostener que existe un mandato constitucional de lucha contra la corrupción. El tribunal lo deriva directamente de la Constitución vigente. Por otro lado, hay que tener en cuenta que este tema de la corrupción es percibida por la sociedad peruana como uno de los problemas más graves que enfrenta el país. Y esto surge de la encuesta del INEI, del Instituto Nacional de Estadística e Informática, referida a la percepción ciudadana sobre la gobernabilidad, la democracia y la confianza en las instituciones. De modo que los funcionarios públicos tienen un papel central brindando acceso a información oportuna, completa, actualizada. Estos son los requisitos que ha impuesto el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia para considerar cumplido el deber. Es decir, no se trata de una, digamos, de entregar algún papel. Se trata de brindar a los ciudadanos información completa, relevante, significativa y actualizada respecto de lo que se pide. Justamente, ¿por qué? Porque la idea es esta de que la transparencia, la luz del sol es un desinfectante. Muy bien. Directo y contundente. Muchas gracias, Omar. Eduardo. Sí, gracias, Arely, y también a quienes han planteado sus interrogantes. Algunas de ellas las podremos absolver seguramente por el correo que puse al final de la presentación. A ver, ¿qué duda cabe que para tomarse en serio la defensa de los derechos, como decía un ilustre jurista, un filósofo del derecho, necesitamos, por supuesto, una institucionalidad fuerte, ¿no? Fíjense ustedes que estas unidades orgánicas o entidades tienen la difícil tarea de interpelar al poder público en relación a una determinación de un derecho, ¿no? Es decir,
usted está diciendo que esta información no se entrega, pero sí se debe entregar porque la naturaleza de la misma es pública. Bueno, para hacer eso se necesita una espalda institucional fuerte, ¿no? De allí que en distintas oportunidades, desde la sociedad civil, varias entidades públicas a lo largo de los últimos años han propugnado la idea de diseñar una institucionalidad distinta, constituir a la autoridad, ya no solo de transparencia, sino también unificada con la de datos personales y el tribunal, ¿no? Como un organismo técnico especializado, y por qué no, pensar en el futuro como ocurre en otros países, México por ejemplo, un organismo constitucional autónomo. Sabemos que estamos a mitad de camino y hay que dar pasos, pero creo que es el camino inexorable para que el país cuente con dos autoridades nacionales, o una, que vea datos personales y que vea transparencia fuerte, con la suficiente espalda para justo esa delicada tarea que es interpelar al poder público, supervisar de manera eficiente, ¿no? Ahora, creo que un documento, para quien quiera revisarlo, que sintetiza más o menos al consenso al que se pudo llegar para la construcción de una entidad de esta naturaleza, lo podemos encontrar en el proyecto de ley 7870 del año 2020, presentado al Congreso de la República en junio del año pasado, ¿no? O antepasado ya. Pasado, porque fue el gobierno del expresidente Sagasti, sino que tiene numeración en el Congreso del 2020. Pero bueno, es un documento que de alguna forma sintetiza esta idea de construir una institución más fuerte. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Bueno, por lo pronto creo que es importante dotar que la autoridad sea una, que integre, por supuesto, con toda la autonomía del caso, al Tribunal de Transparencia, que el propio tribunal sea una segunda instancia en materia de datos personales, para ahí terminar de pacificar algunos criterios en los que pueden haber, por supuesto, discrepancias. Es importante también que esta autoridad tenga potestad sancionadora y perfilar algunos tipos infractores. ¿Qué ocurre si no se hace caso a lo dispuesto por el tribunal, a lo dispuesto por la autoridad? No pasa nada, ¿no? Porque hay que completar justamente ese régimen sancionador y dotarle a esa autoridad de la posibilidad de instruir y sancionar también a estos funcionarios públicos, ¿no? En el mundo moderno la especialidad es la regla, ¿no? Y creo que es importante que construir, ¿no?, institucionalidad alrededor de agencias especializadas en la protección de estos derechos, ¿no? Y el tribunal, la autoridad, tiene ya un camino avanzado al respecto y creo que es el siguiente paso indiscutible para estar en mejores condiciones de ofrecerle un mejor servicio al país. Muchas gracias, Eduardo. Importantes reflexiones para realmente construir institucionalidad en materia de transparencia y acceso a la información pública. Y bueno, seguimos contigo, Vanessa, para compartir las respuestas a esta pregunta. ¿Qué tal? Sí, la pregunta era ¿cuáles serían los presupuestos para configurar una estrategia de defensa conforme lo establece el numeral 4 del artículo 17 de la Ley de Transparencia? En verdad, de manera desglosada, los requisitos de presupuestos concurrentes son 4. En primer lugar, que se esté solicitando información que haya sido creada o se encuentre en posesión de la entidad, ya sea que se trata de informes, análisis, recomendaciones, entre otros. En segundo supuesto, o requisito concurrente, es que esta información no debe haber sido elaborada o obtenida por cualquier funcionario de la administración pública, sino que la norma exige que ésta haya sido creada o obtenida específicamente por un asesor o un asesor jurídico o un abogado de la entidad. Es decir, que se requiere una cualidad especial de quien haya elaborado u obtenido la información que es materia del requerimiento. Como tercer requisito concurrente, se señala de que necesariamente esta información debe corresponder a una estrategia de defensa de la entidad. Finalmente, como cuarto requisito, se exige que exista un procedimiento administrativo o judicial en trámite en donde se pueda desplegar y aplicar esta estrategia de defensa.
Ello es así porque en la parte final de la referida norma se señala expresamente que la confidencialidad de dicha información termina cuando el procedimiento concluye. Así que este cuarto requisito es el que se colige. Es importante señalar que se habla de un procedimiento administrativo o judicial en trámite. Por lo tanto, no se hace extensivo a los procedimientos arbitrarios, que es una situación que de manera recurrente muchas veces es argumentado por determinadas entidades, pero nosotros nos encontramos en la obligación de aplicar de manera restrictiva los supuestos de excepción de confidencialidad de la información en poder del Estado. Es por eso de que no se ha explayado estos supuestos a este tipo de procedimientos. Gracias. Muchísimas gracias, Vanessa. Y bueno, comentar también que hay preguntas muy interesantes aquí en el chat, en el de preguntas y respuestas, y que las estamos tomando en cuenta y las vamos a hacer alcanzar a cada uno de los ponentes para que puedan dar también sus respuestas. Y reiterar, no sé, Eduardo, si tienes ahí a la mano el correo que mencionaste al final de tu presentación, para poder mencionarlo a toda la ciudadanía, porque estas preguntas creo que son de interés más allá de quien las formula. Son, más amplias. Autoridad de transparencia @minjus.gov.p. Repito, autoridad de transparencia @minjus.gov.p. Esa es la vía en la que damos orientación sencilla al público. Cuando me refiero a sencilla es darle rápidamente una opinión sobre la cual ya hemos fijado criterio, o si tenemos conocimiento del tribunal, de alguna posición que haya sentado y la conocemos, informarle al ciudadano, pero una respuesta rápida. No es la vía para plantear una opinión compleja, y si la plantea le responderemos en ese sentido. La ingresaremos para generar un documento formal que toma algo más de tiempo, ¿no? Pero para orientaciones al público esa es la vía, y quien quiera presentar formalmente una consulta a la autoridad tiene que hacerlo a través de la mesa de partes virtual del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Excelente. Entonces, los cauces y caminos ya están establecidos para esas 36 preguntas que quedaron pendientes esta noche. Y bueno, solo me queda agradecerles a cada uno de ustedes porque ha sido bastante ilustrativo, y que este no sea el primer diálogo y que quede ahí, sino que haya muchos más, porque la jurisprudencia va a seguir avanzando y la interconexión entre lo administrativo y lo constitucional tiene que seguir evolucionando. Solo me queda agradecer al Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, a nombre del Ministerio de Justicia y particularmente del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, por estos 3 martes que han sido bastante productivos de intercambio y que esperamos repetir en los siguientes meses. A nuestra audiencia, y la siguiente semana vamos a tener un descanso, pero el mes de marzo vamos a iniciar el 8 de marzo con un super evento por el Día de la Mujer, con trayectorias que inspiran, lideresas de derechos humanos trabajando por el país. Nos vemos el 8 de marzo entonces, y muchas gracias a todos. Buenas noches a todos y todas.